Es una cosa muy curiosa, es todo un símbolo de la Ciudad de México y en cierto sentido pues, de toda nuestra historia y de todo el país. El castillo de Chapultepec es una construcción de finales del virreinato. Lo mandó construir un señor, el virrey Bernardo de Gálvez, en 1785. El castillo de Chapultepec, hay quien dice que lo mandó a hacer el virrey Bernardo de Gálvez como una fortaleza militar para encabezar una rebelión de independencia de Nueva España contra España. Sin embargo, es una cosa muy curiosa porque es una casa de campo que está construida como bastión militar. Porque si ustedes van al castillo de Chapultepec, van por la puerta, digamos, por donde llega el caminito de la montaña, ¿no? Pasas la reja del castillo de Chapultepec, el castillo queda de su lado izquierdo, y ahí está la primera parte del castillo, la que mandó construir el virrey Gálvez, que efectivamente es un cuadrado sin ninguna gracia, sin ningún tipo de ornamentación, no tiene nada de artístico, son 4 paredes, eso sí, altas y de 1 metro de espesor, y de esas que nada más tienen ventanitas chiquitas rectangulares precisamente para asomar los fusiles y disparar. Total que entonces pues mataron al virrey Matías de Gálvez, luego mataron al virrey Bernardo de Gálvez, y entonces el castillo de Chapultepec se quedó abandonado acá. Total que otro virrey trató de recuperar el castillo de Chapultepec y fue el virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Orcasitas, conde de Revillagigedo. Este hombre, el virrey Revillagigedo, fue el que mandó terminar la catedral, fue el que mandó construir la estatua del caballito, fue el que mandó embellecer la plaza de armas, hoy el Zócalo, y también mandó terminar el castillo de Chapultepec. Pero cuando terminó el mandato también se volvió a quedar abandonado el castillo de Chapultepec. Y no fue hasta 1833, con Antonio López de Santana, cuando finalmente tomaron la decisión pues, de usarlo como el colegio militar. Su momento más importante, pues ahí es en 1847, en la guerra contra Estados Unidos, cuando es la batalla de Chapultepec y cuando viene el mito de los niños héroes y toda esta cuestión. Y por cierto que uno de los niños héroes tiene mucho que ver con el castillo de Chapultepec, que es Miguel Miramón. Bueno, por cierto, en 1862 es cuando llegan los franceses, establecen el Imperio Mexicano, pero pues es Carlota la que llegando a Palacio Nacional dice: esta es la cosa más fea que he visto en toda mi vida, vámonos de aquí. Entonces decidieron Maximiliano y Carlota que querían mejor vivir en el castillo de Chapultepec. La parte que hoy conocemos como el alcázar del castillo de Chapultepec, la parte donde es el cascanueces, la parte de este piso hermoso en blanco y negro, en fin, la parte residencial. Eso sí es bonito. Esa es una parte hermosa del castillo de Chapultepec, que esa se construyó y se terminó de adaptar para que pudiera vivir ahí Maximiliano y Carlota. Entonces digamos que el primer mandatario que vivió en Chapultepec, ya en México independiente, Miguel Miramón. El segundo, Maximiliano. Y como el castillo estaba lejos de la ciudad, manda hacer pues una calzada que una su castillo con la entrada a la ciudad, que llegaba a la calle de San Francisco, que es lo que hoy es donde está la Alameda, y luego precisamente Reforma, Juárez, Madero, ¿no? Entonces le llamó Paseo de la Emperatriz. Cuando es derrotado el imperio de Maximiliano por Mariano Escobedo y Porfirio Díaz y Juárez regresa a la Ciudad de México, pues a este bonito Paseo de la Emperatriz le ponen Paseo de la Reforma. Y bueno, entonces, pues Maximiliano vivió ahí del 64, que llegó a México, al 66, después mudó su capital a Querétaro. Y así es que se quedó una vez más en desuso, aunque decidieron convertirlo en observatorio. Entonces, pues esta torre de vigilancia que hoy está al centro del Alcázar, que es de tiempo antiguo, de cuando era fortaleza, de cuando hicieron colegio militar, la convirtieron en observatorio, aunque después también decidieron que no era un buen lugar para observatorio y se lo llevaron. Porfirio Díaz dejó la presidencia, hay que recordarlo, en 1880, y le dejó el poder a Manuel González, y es él el que decidió convertir el castillo de Chapultepec en la residencia de los presidentes de México, y lo fue desde 1882 por orden de Manuel González hasta el 3 de febrero de 1939, cuando Lázaro Cárdenas decretó una ley en la cual lo convertía en el Museo Nacional de Historia y decidió hacer la residencia oficial, pues en unos jardincitos ahí a las faldas del castillo de Chapultepec, que era conocido como el Rancho La Hormiga, que es lo que conocemos como Los Pinos. Y ahí vivió, después de Maximiliano, el siguiente mandatario fue Manuel González, 88-84. Después de Manuel González, ahí sí el resto del porfiriato, del 84 a 1911. Después vivió ahí Francisco León de la Barra, que fue el presidente interino cuando se va Díaz y se convocan a las elecciones que gana Madero. Después vivió ahí, evidentemente, Francisco Madero. Vivió ahí Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles.
Y después de Plutarco Elías Calles tenemos esta etapa del maximato, que son los 3 títeres de Plutarco Elías Calles para perpetuarse en el poder, que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y ya después de Abelardo Rodríguez toma el poder Lázaro Cárdenas y él es el que decide que ya no va a vivir ahí.